Continuamos en Panorama U, edición central, lo anticipábamos al principio del programa. Continuamos con este ciclo de entrevistas a candidatos a diputados o senadores nacionales por la provincia de Mendoza. Hoy es el turno y está en nuestros estudios Omar Félix, candidato a senador nacional por el Frente para la Victoria. Omar, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por venir. Un gusto. Omar, bueno, ¿qué propuestas en general tenemos en esta campaña de cara al Congreso de la Nación? El domingo son las elecciones, por parte del Frente para la Victoria y en tu caso candidato a senador nacional. Bueno, desde luego que son muchas y variadas, ¿no? Nosotros estamos poniendo el acento fundamentalmente hoy, creo que en dos etapas de propuestas. Una tienen que ver con la coyuntura que hoy vive Mendoza. Todos sabemos que estamos en una situación complicada, que nosotros entendemos que lo que ha hecho es detonar una situación de mucho tiempo, claro, que ha venido arrastrándose. Y a partir de esto hay distintos temas que tienen que ver con la economía, con temas de real necesidad de Mendoza, fundamentalmente en cuanto a lo recaudatorio, al financiamiento de la provincia y a la posibilidad de desarrollo en muchos sectores que hoy necesitamos se pongan en valor. Totalmente. Hablando de eso, y le hemos preguntado a cada uno de los candidatos que ha venido aquí al programa, el tema de las economías regionales, ¿por ahí hay alguna protesta o sobre todo algún reclamo del sector vitivinícola? Lo pongo por ahí como eje de discusión sobre por ahí el atraso cambiario y la inflación de los últimos años. ¿Esto también se tiene en discusión y en debate de cara al Congreso? Desde luego que se tiene muy presente. Es más, antes de que entramos en el periodo de veda, van a haber novedades importantes desde el Frente para la Victoria respecto a este tema en particular. A nuestra economía madre, o sea, digamos la más emblemática de las actividades económicas de Mendoza, y que sin duda somos nosotros. Mendoza es la vitivinicultura, y así se presenta en el mundo. O sea, cuando estamos hablando de una actividad que tiene este valor para la provincia, indudablemente que no podemos menos que tener una propuesta que va a ser muy concreta antes del próximo viernes. No se puede adelantar nada. Mira, hay muchos temas que tienen que ver con retenciones, hay temas que tienen que ver con la coyuntura actual, que es el excedente del vínico en el mercado. Hay varios temitas que se van a poner, como le reitero, va a ser un tema muy concretito antes de que comience la veda electoral. Muy bien, lo esperamos entonces. Al principio de la charla nombrabas el tema tributario, ¿no?, de impuestos. Y hace poco se discutió mucho en el Congreso de la Nación la prórroga del impuesto al cheque y a otros impuestos que por ahí algunos diputados manifiestan que son regresivos para la provincia. ¿Esto también se está en discusión? ¿Hay alguna propuesta en concreto? Yo creo que tampoco no se explica bien el tema. A ver, indudablemente el impuesto al cheque, o con más conocido como impuesto al cheque, pero que su nombre real es impuesto a los débitos y créditos bancarios, se implementó en un momento de crisis de la Argentina, en un momento de necesidad recaudatoria, y ese impuesto se coparticipa en las provincias en función del índice de coparticipación que tienen las provincias. Lo cierto es que uno indudablemente dice, bueno, se está sacando al sector privado un determinado volumen de dinero. Ahora bien, el monto que se coparticipa, donde mayor volumen tiene, es justamente en el Gran Buenos Aires, en Rosario, Santa Fe y la provincia de Córdoba. Cuando ese volumen se coparticipa, la provincia de Mendoza resulta beneficiada, claro, entre lo que digamos, destina a Mendoza por un lado, o el impuesto que paga y lo que retorna a Mendoza. Claro, no retorna al sector privado, sino que retorna al Estado. Pero de alguna forma es un dinero que retorna, y en mayor número para todos los mendocinos. De todas formas, creo que esto es un tema de los que hay que ir evolucionando, porque, a ver, en el momento en que estos impuestos se instalaron, eran periodos de crisis. Claro. Entonces creo que esto merece una reforma planificada en el tiempo, y sé que Daniel Scioli tiene en esto pensado una estrategia muy importante en todo lo que es políticas impositivas y tributarias. Muy bien. Omar, dialogamos aquí hace unos días con el diputado nacional Guillermo Carmona, y él nos adelantaba este proyecto de ley que tiene que ver con
la participación del Estado en la actividad minera en la República Argentina, digamos, que haya una YPF pero de la minería. Me imagino que estás al tanto y Sí. ¿qué opinión tenés al respecto? A ver, desde luego que el tema de la minería es un tema importante en debate en Argentina, un tema que por el otro lado tiene un gran desarrollo en los países justamente más desarrollados del planeta, que son importantes fuentes de recursos, pero que para su actividad, para el desarrollo, necesita tener licencia social. Esto se construye. Una forma de contribuirlas a través del Estado, que se garantice que los recursos que se obtienen de la minería queden en la Argentina. Es, creo, un rol importante de tener una empresa minera como puede ser justamente YPF, aunque YPF tiene gran parte de su capital, el 49%, que es privado. Ahora bien, yo entiendo que la minería debe darse, pero fundamentalmente, como decía, con la construcción de licencia social, o sea, confianza de la sociedad, y esto requiere propuestas claras. Yo, por ejemplo, creo que es posible la extracción y molienda de concretamente lo que es el producto minero roca en la alta montaña, pero de ninguna manera las actividades de agregado de valor, de las actividades industriales de la minería, que para mí deben realizarse en zonas de secano, en parques mineros controlados, y controlados no solo por el Estado, sino por universidades y ONG que acrediten la capacidad técnica para poder controlarlo. En esto hay ideas, hay propuestas. Yo conozco bastante el tema y desde luego creo que hay formas seguras de realizarlo, como hay en otros lugares del mundo, y también como los argentinos realizamos muchas actividades en las cuales somos ejemplos en el control. Claro. Concretamente, la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina. Ejemplo a nivel mundial. Es la única, el único ente de control de una actividad como es la nuclear que tiene el control de todas las fuentes que se han generado en el país. Claro. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo, ni siquiera en países que tienen una matriz energética en base nuclear como es Francia, o en países como Estados Unidos, y menos hablar de Rusia, que al momento de disolución de lo que fue la Unión Soviética se perdió el control de muchas de las zonas y de fuentes nucleares, ¿no? Totalmente. Omar, me gustaría meterme en el tema de educación. En los últimos años ha habido mucha participación activa del Estado en materia de educación. Se puede criticar o no, y me parece que no es el debate ahora, sino qué es lo que falta hacia futuro y si hay algún tipo de propuesta dentro del Frente para la Victoria en el caso de que que sea el presidente Daniel Scioli, si se va a intensificar esto o si hay algunas cosas para mejorar al respecto en materia de educación. Desde luego que hay mucho para mejorar y tenemos el vaso medio lleno. Pasamos de una participación exigua en el presupuesto nacional a tener una participación muy importante. Hoy, o sea, la asignación de recursos para educación, históricamente, si vemos la evolución de los presupuestos en Argentina, nunca han tenido el volumen de dinero que en porcentaje sobre los presupuestos nacionales que hoy tienen. Esto es una realidad. Ahora bien, tenemos que ir justamente ahora por mejorar y por adaptar las condiciones de la educación a las nuevas realidades, a la educación vinculada al trabajo, vinculada a la producción y educación vinculada al futuro sobre todo, ¿no? Creo que, el futuro de la Argentina está realmente vinculado y dependiente de la calidad educativa que podamos ofrecer en los años que vienen, ¿no? Ahora, lógicamente, para aquellos que ven siempre el vaso medio vacío, yo les digo, hemos empezado por tener el vaso medio lleno, que es tener los recursos. Claro. Ahora hay que ir por aquello que es la mejora, aunque mucho se ha hecho en esto, y yo digo, un ejemplo de esto es la recuperación y la repatriación de muchos científicos argentinos, que esto tiene vinculación directa con la calidad educativa, porque son, en definitiva, todos aquellos hombres que durante mucho tiempo se fueron de la Argentina, más aquellos que se formaron, quienes van a ayudar a construir esa nueva Argentina que tiene la base en la educación, ¿no? Omar, ¿qué esperas para el domingo, teniendo en cuenta la elección de candidatos de legisladores nacionales, eso quise decir, y también la pregunta te llevo a nivel nacional? ¿Qué esperas? ¿Va a haber balotaje? ¿No va a haber balotaje? Estamos todos ahí mirando las encuestas al respecto. No hace falta mirar las encuestas. ¿Ah, Nosotros no? sabemos que no va a haber balotaje.
sabemos que hoy Daniel Scioli está en condiciones de ganar en primera vuelta y yo recién veía el programa, el análisis de las diferentes campañas y hay un indicador muy claro. Sí. Cuando uno ve que la oposición aumenta el nivel de apuesta a medida que nos acercamos al domingo, evidentemente es porque necesitan redoblar esa apuesta porque los números no le están dando. O sea, usted dice que hay un refuerzo en comunicación y en... Y en nivel de propuestas, donde se da lo que decía un prestigioso dirigente y político mendocino, no de mi partido, Sí. que es más, algunos lo mencionaban como el teorema Baglini, estoy hablando del doctor Baglini, que decía que las propuestas de los candidatos en campaña son inversamente proporcionales a sus posibilidades de llegar. Bueno, cuando vemos candidatos que hablan del derribe de los aviones del narcotráfico, que hablan de poner el ejército en las calles para... Bueno, cosas que en ningún lugar del mundo han funcionado, y cuando se ponen en valor estas cosas, evidentemente, es porque se necesita trabajar sobre la opinión pública, es decir lo que la gente quiere escuchar o anhela, o sea, estamos hablando de quizás jugar con las necesidades de la gente para tratar de ganar. Igual Están perdiendo. ¿No cree que haya habido una gran polarización de la oposición y esto benefició a Daniel Scioli o no? En el caso del crecimiento de Massa, por ejemplo, o de la participación de Margarita Stolbizer también, que polarizó un poco a la oposición y le quitó votos o favoreció a Bueno, Scioli. es porque se están peleando por salir segundos. Bueno, muy bien. Omar, gracias. Muchas gracias. Y suerte en la campaña que le queda hasta el viernes, ¿no? A la mañana termina. A las 8 empieza Sí, la hora, ¿no? prácticamente es el jueves. El jueves en la noche. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Estuvo Omar Félix con nosotros. Momento de pausa, ya venimos.